Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy, clase número 12, hablaremos sobre el primer principio de la termodinámica, estado de equilibrio y sus transformaciones. Recordemos la primera ley de la termodinámica. Es el principio de conservación de la energía aplicado a un sistema de muchas partículas. A cada estado del sistema le corresponde una energía interna U. Cuando el sistema pasa del estado A al estado B, su energía interna cambia en delta U igual a V menos UA. Si el sistema está en el estado A y realiza un trabajo expandiéndose, dicho trabajo mecánico da lugar a un cambio, o sea, disminución de la energía interna del sistema, donde la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Si el estado del sistema está en contacto térmico con otro sistema a diferente temperatura, fluye una cantidad de calor Q del segundo al primero y aumenta su energía interna en variación de energía interna sería igual a Q. Si el sistema experimenta una transformación cíclica, el cambio en la energía interna es cero, ya que se parte del estado A y se regresa al mismo estado, donde la variación de energía interna es igual a cero. Sin embargo, durante el ciclo, el sistema ha efectuado un trabajo que ha de ser proporcionado por los alrededores en forma de transferencia de calor. Para preservar el principio de conservación de la energía, entonces trabajo es igual a calor. De manera resumida, si la transformación no es cíclica, la variación de energía interna es distinta a cero. Si no se realiza trabajo mecánico, la variación de energía interna es igual al calor. Si el sistema está aislado térmicamente, la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Si el sistema realiza trabajo, la energía interna disminuye. Si se realiza trabajo sobre el sistema, la energía interna aumenta. Si el sistema absorbe calor al ponerlo en contacto térmico con un foco o temperatura superior, la energía interna aumenta. Si el sistema cede calor al ponerlo en contacto térmico con un foco a una temperatura inferior, la energía interna disminuye, de lo que podemos resumir que la primera ley de la termodinámica se puede resumir en que la variación de energía interna va a ser igual a el calor menos el trabajo. Para la transformación a volumen constante no hay variación de volumen del gas, por tanto el trabajo va a ser igual a cero y el calor va a ser igual al número de moles por el calor específico volumen constante por la variación de la temperatura. También podemos decir que el diferencial de energía interna nos quedaría igual al diferencial del calor, que es igual al número de moles por el calor específico volumen constante por el diferencial de temperatura. Para la transformación a presión constante, el trabajo nos quedaría presión por la diferencia de los volúmenes y el calor va a ser igual a el número de moles por el calor específico a presión constante por la diferencia de las temperaturas. También podemos decir que el diferencial de la energía interna va a ser igual a N por el Cp por el delta T menos P por el diferencial de volumen. Como la variación de energía interna no depende del tipo de transformación, sino solamente del estado inicial y del estado final, la segunda ecuación se puede escribir como N por el CV por el dt igual a N por el Cp por el dt menos P por el dV. Empleando la ecuación de estado de un gas ideal, presión-volumen igual a nRT, obtenemos la relación entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Y entonces el calor específico a volumen constante será igual al calor específico a presión constante menos la constante universal de los gases. Partiendo de que el calor específico a volumen constante es igual al calor específico a presión constante menos R, para un gas monoatómico nos queda que, o sea, la energía interna va a ser igual a 3 medios nRT, de donde podemos decir que el calor específico a volumen constante es igual a 3 medios por R y el calor específico a presión constante va a ser igual a 5 medios por R. Y para un gas diatómico la energía interna va a ser igual a 5 medios por nRT, de donde podemos decir que el calor específico a volumen constante nos va a dar igual a 5 medios por R y el calor específico a presión constante va a ser igual a 7 medios por R. La variación de energía interna en un proceso AB nos quedaría, o sea, el número de moles por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura. Se denomina índice adiabático de un gas ideal al cociente de el Cp y el Cv.
analicemos la transformación isotérmica o a temperatura constante. Esta es la que representa la transformación en un diagrama presión-volumen como una hipérbola cuyas asíntotas son los ejes coordenados, de donde podemos decir que la variación de energía interna es igual a cero y que el calor va a ser igual al trabajo. En cuanto al análisis del proceso o la transformación adiabática, que es aislada térmicamente, donde el calor va a ser igual a cero. Aquí tenemos una demostración de cómo funciona el primer principio de la termodinámica en una transformación adiabática. El trabajo es igual a la variación de energía interna cambiada de signo, entonces si el calor es igual a cero, entonces el trabajo es igual a menos la variación de energía interna, de donde nos queda menos el número de moles por el calor específico volumen constante por la diferencia de temperatura. Muy bien, aquí tenemos un cuadro resumen de las transformaciones termodinámicas, donde la ecuación de estado de un gas ideal sabemos que es presión por volumen igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. La ecuación de una transformación adiabática, que es presión por el volumen elevado al índice adiabático de un gas ideal. La relación entre los calores específicos es igual a R. El índice adiabático de un gas ideal es igual al calor específico a presión constante dividido por el calor específico a volumen constante. Y el primer principio de la termodinámica es la expresión que tenemos aquí, que es la variación de energía interna igual al calor menos el trabajo. Tenemos acá otro cuadro resumen donde podemos observar las transformaciones. Aquí es igual el calor, el trabajo y la variación de energía interna. Como pueden observar, para cada uno tenemos los valores de el calor. En el caso de la transformación adiabática, recuerden que es igual a cero porque en este no hay intercambio de calor. En el caso de trabajo es bueno resaltar que en la transformación isocórica el trabajo es igual a cero porque no hay variación de volumen. Y en la variación de energía interna, recordar que en la transformación isotérmica la variación de energía interna es igual a cero porque ocurre a temperatura constante. Muy bien, tenemos el ejemplo número 1 que dice: determina la variación de energía interna que experimentan 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de 34 grados Celsius a 60 grados Celsius en un proceso a volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por CV igual a 0,155 calorías gramos grados Celsius. La variación de energía interna coincide con el calor en un proceso a volumen constante. Según la expresión variación de energía interna igual a M por el CV por el delta T, aplicando la expresión a los datos que ya tenemos, nos quedaría que la variación de energía interna va a ser igual a la masa del gas por el calor específico volumen constante por la variación de la temperatura, y esto nos queda la masa por el calor específico volumen constante por la diferencia de las temperaturas. Sustituimos los valores y esto nos queda 40,3 calorías o su equivalente, que sería 168,61 joule. El ejemplo 2 dice: se sitúan 15 litros de gas ideal en un recipiente a 27 grados Celsius. El recipiente cuenta con un pistón móvil libre de rozamiento. La presión en el exterior se mantiene constante a 750 milímetros de mercurio. Determina si se eleva la temperatura a 190 grados Celsius. El trabajo realizado en el proceso, la variación de energía interna que tiene lugar, el calor transferido durante el mismo, representa el proceso en un diagrama presión-volumen. Como dato nos dan que el calor específico volumen constante es igual a 5 por la constante universal dividido para 2, y recuerden que la constante universal es igual a 8,31 joule mol Kelvin. Aquí tenemos los datos que nos ofrecen. Usaremos el criterio de signo. Consideramos positivo el calor absorbido y el trabajo que realiza el sistema sobre el entorno. Para la pregunta número 1, en los procesos a presión constante, el trabajo termodinámico, según el criterio de signos establecido, viene dado por la expresión trabajo es igual a presión por la variación del volumen, y esto nos queda presión por volumen final menos volumen inicial. Para determinar el volumen final podemos aplicar la ecuación de estado de los gases ideales de la siguiente manera. Como pueden observar en la imagen, presión por el volumen inicial va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura inicial, y la presión por el volumen final va a ser igual al número de moles por la constante universal por la temperatura final.
¿Qué nos queda? Presión, para el primer caso, igual a NR por la temperatura inicial sobre el volumen inicial. Y en el caso 2, presión igual a NR por la temperatura final sobre el volumen final, donde yo puedo establecer una igualdad y el número de moles por la constante universal se simplifican y nos quedaría volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Esta expresión, recuerden que constituye la ley del Charles y Gay-Lussac. A partir de ellas, entonces, despejamos al volumen final y esto nos quedaría volumen inicial sobre temperatura inicial por la temperatura final. Sustituimos los valores y esto nos queda 23,14 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y volviendo a la expresión de trabajo termodinámico, entonces no sustituimos el valor que calculamos y este nos quedaría trabajo igual a presión por la diferencia de los volumen final e inicial y esto nos queda 99.991,77 que multiplica al valor que ya calculamos, que era lo que nos hacía falta, que era el volumen final, 23,14 menos 15, que ya no los dan como dato, por 10 a la menos 3 y esto nos queda 813,93 Joule. Para la pregunta número 2, en primer lugar, la variación de energía interna en un gas depende únicamente de la variación de temperatura. En el diagrama que pueden observar en la figura, pueden ver representadas las dos isotermas características del proceso. Independientemente de la forma en que nos desplacemos de una isoterma a otra, esto es la cantidad de calor y trabajo que intervenga en el proceso, la variación de energía interna dependerá únicamente de la isoterma inicial y la isoterma final. Es por ello que, dado que nos dan como dato el calor específico o volumen constante, estudiaremos la variación de energía interna suponiendo un proceso isocórico, o sea, volumen constante, donde el volumen no varía y por tanto el desplazamiento de una isoterma a otra se realizaría exclusivamente mediante el intercambio de calor, al ser el trabajo realizado cero. De esta forma nos queda que la variación de energía interna, como pueden observar, va a ser igual al calor menos el trabajo. Recuerden que el trabajo es igual a cero y nos quedaría que el calor va a ser igual al número de moles por el CV por el delta T. Por otro lado, ¿qué nos dan el CV referida a la cantidad de sustancia, o sea, mol? Utilizamos para el cálculo de calor la expresión que pueden observar. Calor es igual a el número de moles por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Para el cálculo del número de moles aplicamos de nuevo la ecuación de estado de los gases ideales, donde la presión por el volumen inicial va a ser igual a NR por T inicial, de donde despejamos el número de moles y esto nos queda presión por el volumen inicial dividido para la constante universal por la temperatura inicial. Sustituimos los valores y nos queda 0,6 mol. Finalmente, sustituyendo en la ecuación, variación de energía interna, recuerden que es igual al calor, que es igual a N por el CV por el delta T. Esto nos queda 0,6 que multiplica 5 por 8,31 dividido para 2 por 163 y esto nos queda 2031,795 Joule. Para la pregunta número 3 podemos aplicar la primera ley de la termodinámica para determinar el calor transferido en el proceso. Recordemos de la pregunta anterior que la variación de energía interna es igual a la que se experimenta en el proceso a volumen constante, ya que la temperatura inicial y final son las mismas. Entonces la variación de energía interna igual al calor menos el trabajo y esto nos queda cuando despejamos calor, variación de energía interna más el trabajo, sustituimos los valores que ya hemos encontrado y esto nos queda 2845,725 joules. En la pregunta número 4 nos decían representar el proceso y aquí lo tenemos ya representado. Recuerden que esa presión constante y la presión es igual a 99.991,77. Recuerden que esto ocurre, como ya decía, a presión constante. Localizamos los puntos en las dos isotermas. Luego recuerden que tenemos un volumen inicial y un volumen final. Llevamos estos puntos hacia abajo y lo que está representado debajo de la curva o debajo de la línea de la presión es simplemente el trabajo realizado. Concluyo con la siguiente frase que dice: cada estudiante que entre en una carrera científica, sobre todo si lo hace en un periodo algo más avanzado de la vida, se encuentra no solo que tiene mucho que aprender, sino también mucho que desaprender. Muchas gracias.